Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando de educación sexual integral con la doctora Luz Jaimes. Bueno, debe estar llegando la notificación. Aprovecho yo también de mandarle a un par de personas que pudiesen estar interesadas en esta temática. Y bueno, vamos a esperar también a que la doctora Luz Jaimes se conecte. Aprovecho también para comentarles que, bueno, iniciamos una primera conversación la semana pasada, el Día Internacional del Orgasmo Femenino, sobre sexualidad femenina, y nos quedaron ciertas preguntas sobre cómo educarnos, qué podemos enseñarle a nuestros hijos, cuándo es el buen momento, cómo hacerlo, cómo abordar esas temáticas que de repente nos pueden parecer difíciles de abordar con ellos y de qué forma hacerlo. Entonces, hoy la idea es poder generar esa conversación con la doctora Luz Jaimes, médico sexóloga, y bueno, abordar esta temática juntas. Para quienes no lo saben, Amazonas Foundation es una organización no gubernamental que trabaja en pro de la igualdad de género, empoderando sobre todo a mujeres. Acá está la doctora Luz Jaimes, vamos a invitarla. Perfecto. Entonces, sí, estamos trabajando temas de liderazgo, de emprendimientos y de cambios culturales. Hola, Hola ¿cómo doctora, están? qué gusto, ¿Cómo ¿cómo están? está? Bien, Bien, gracias. acá desde Venezuela. Qué bueno, y además el internet nos está tratando bien hoy, que a veces no lo logramos. Sí, desde tu país. Que tanto extraño además. ¿Cómo Sí. está hoy, doctora? Qué gusto verla. Bueno, mira, acá contenta porque ustedes, bueno, estuve leyendo de la fundación, me gustan sus objetivos, me gustan lo que van logrando, me encanta que las muchachas jóvenes como ustedes trabajen en función sobre todo de los derechos de la mujer, que hace tanta falta a nivel mundial, porque todos los días vemos noticias, ¿no? O en las comunidades o en las universidades o en los mismos países en general, donde la mujer no es respetada desde muchos puntos de vista. Mujeres que ya están en buen nivel laboral, universitario y todavía siguen siendo maltratadas. Bueno, por cuestiones culturales que lo vemos mucho en nuestros países de acá, pero que también se ven en otros países, pero por el tema de que son desarrollados, pues pasan como más inadvertidos. Pero Bueno, a mí me encanta poder tener la oportunidad de hablar con usted, porque además lo que le comentaba en privado es que yo fui una fiel oyente del programa de la 92 que tuvo hace mucho tiempo, de Piel Adentro, y la verdad es que nosotros no hablamos frecuentemente de sexualidad, nosotros más bien estamos enfocados en liderazgo, emprendimiento, el tema cultural de creencias, y creo que es una oportunidad valiosísima poder abordar este tema con una médico sexóloga y poder empoderar también a las mujeres en esos temas que a veces pudiesen ser un poco tabú y que nos pasó que preguntándoles cómo habían recibido la información, de quién la habían recibido, pues nos dábamos cuenta que había muchos sesgos en la información. Y hoy precisamente queríamos aprovechar pues su conocimiento y su apoyo para sí, poder dar estas herramientas a quienes ya son mamás, a quienes en algún momento lo seremos, para ver cómo educarnos de manera diferente, que podamos disfrutar de nuestro cuerpo, que la sexualidad no sea un tabú y que también podamos estar más conectados un poco con nosotros y con el otro. bueno, fíjate, la sexualidad en términos generales la gente la tiene muy estigmatizada, ¿no? La sexualidad es como esa área de la salud que todos tenemos que cuidar, que proteger, que prevenir enfermedades, pero que nadie em, se toma su tiempo para investigarla, para aprender, para reconocer en su cuerpo cómo es esa entidad sexual que cada quien maneja, que cada quien la maneja de manera diferente y va a depender de sus intereses a la sexualidad como de sus conocimientos. Muchos casos que nosotros vemos a diario son casos que se pueden curar solamente con información. Imagínate con la información
todo lo que nosotros podemos hacer en un área que está desprovista del interés de la mayoría de la población, sobre todo porque nosotros culturalmente y educacionalmente no nos preparan para la sexualidad. Por supuesto, en los últimos años, como tú bien dijiste hace un rato, a través de los medios, en nuestro país, para la gente que no es de nuestro país y nos está escuchando, en nuestro país tenemos un punto a favor que nos dejan salir en televisión, en prensa, en revistas. Yo tuve un programa de radio 15 años que Betty ya lo nombró. Y bueno, y eso ha sido como nuestro aporte muy puntual para poder transmitir todo lo que es información. Pero eso no es suficiente. Nosotros deberíamos tener programas a nivel gubernamentales, programas de los ministerios, donde pudiéramos llevar a cabo una educación desde el nivel escolar hasta los niveles más altos, incluyendo familias, incluyendo comunidades, incluyendo parejas, porque lo que nosotros vemos en consulta es que todos esos niveles se unen y fomentan el malestar que hay a nivel sexual, porque no solamente es la enfermedad que nosotros podemos sufrir sexual con nuestra pareja o en nuestra sexualidad individual, es que también hay las filias, que lo que antes llamaban las desviaciones sexuales, están los ataques sexuales, los abusos sexuales, las malformaciones desde el punto de vista de nacimiento, que ahorita estamos viendo los casos de los transgéneros, que son niños que nacen con identidad diferente al cuerpo que la naturaleza les proporcionó, y por supuesto es un problema de salud, pero no hay dónde llevarlos. Entonces tenemos que hacer equipos médicos. Yo soy médico y soy especialista en medicina sexual, y muchas veces nosotros tenemos atadas las manos para poder ayudar a este tipo de pacientes. Entonces fíjate que la sexualidad es un área tan grande y la gente lo minimiza a la pena, el temor, no puedo hablar de esto. Tú que eres una muchacha joven, que eres una muchacha casada hace pocos años, pues tú misma podrías decir, hablar de sexo con tus amigas. ¿Qué se dicen? O sea, se habla de una manera general, pero la mujer es muy guardada en su sexualidad. La sexualidad que la identifica, ella no la expresa en sus conversaciones. Y los hombres expresan lo que es mentira. Generalmente un hombre expresa sus déficits en la creencia de que los demás hombres cuando lo oigan van a pensar que es el superhombre, entonces ellos mienten. Y todo esto es por el valor que nosotros le hemos dado a la educación sexual. Entonces es un valor de poder, es un valor de calificación ante la sociedad, pero no es un valor de salud. Y tenemos que educar para que la gente entienda que es un área de la salud de los individuos, del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del anciano, porque el anciano también tiene su expresión sexual. Qué interesante. Doctora, Sí. ¿cómo podemos pasar de esas etapas? O sea, ¿cómo educar a un niño? ¿Cómo educar a una mujer en edad madura que ya está quizás en una relación, en un contacto con su sexualidad distinta? Y me llama también la atención que dice de los adultos mayores, porque justo a raíz de la conversación que tuve la semana pasada, se abrieron otras conversaciones con mis amigas y decíamos, bueno, la sexualidad de nuestras mamás es muy distinta a lo que hemos vivido nosotras. Y conversando con la psicóloga Yomari Guerra de Sosa, ella nos decía, generalmente no llegan esos casos a consulta, los de las mujeres quizás en plena menopausia. Y conversando también con las mamás de algunas amigas, dicen, no, ya eso pasó. No, olvídate de eso, ya esa puerta se cerró. Entonces, ¿qué educación pudiésemos darle, por ejemplo, a los niños que empiezan a conocer su cuerpo, a las mujeres en edad madura y a esas mujeres que quizás
cerraron esa puerta sin razón. Bueno, fíjate, te voy a contestar lo primero, ¿no? Que es con respecto a las diferentes edades. En la consulta ha pasado así como un cambio de la población que va a la consulta. Cuando yo comencé a trabajar, iban más hombres que mujeres, mujeres muy pocas, es muy extemporáneo, muy infrecuente la asistencia de mujeres a la consulta y, y asistían hombres mayores de 45 o 50 años. Era muy raro ver un joven en la consulta. Okay. Parejas siempre han ido, pero parejas por conflicto de pareja, porque nosotros hacemos dentro de los estudios terapia pareja, porque hay un manejo paralelo entre el disconfort de pareja y el disconfort sexual, por eso es que hay que manejar las dos áreas. Bueno, ahora van muchos jóvenes, muchas mujeres, estas mujeres de las que tú acabas de hablar, que son las mujeres en etapa de posmenopausia. Nosotros tenemos un laboratorio de medicina de la respuesta sexual femenina y las mujeres en menopausia son las que asisten con mayor frecuencia. Y por supuesto ahora tenemos el cúmulo o el grupo de pacientes que sufren de enfermedades. Hay pacientes que van lesionados medulares, hay pacientes que van con hipertensión, hay pacientes que van los operados de cáncer de próstata. Yo trabajo en un hospital de esta ciudad que se llama el Hospital Pérez Carreño, que es un hospital de alta incidencia, es un hospital muy grande que antes era un hospital importante en Sudamérica. Por los cambios del país, pues ya ha bajado un poco el nivel de, de las asistencias a otros países del hospital, pero allí yo llevo la consulta de medicina sexual para el paciente que es operado de cáncer de próstata. Wow. Porque todos esos pacientes tenemos que darle atención, porque no significa que un hombre después de un infarto se quede sin sexualidad, un hombre después de una operación de próstata se quede sin sexualidad, un muchacho lesionado medular se quede sin sexualidad. Hay que darle atención, por supuesto que tenemos que hablarles con claridad, tenemos que saber explicarles los déficits con los que va a quedar en su vida sexual, incluir a la pareja, por supuesto, porque la inclusión de la pareja a nosotros nos va a dar un porcentaje o un pronóstico mejor que si, que si no incluimos la pareja. Entonces tenemos que hacer una terapia de información primero y después una terapia práctica. Nosotros vamos explicando qué técnicas van a usar en pareja y cómo podemos ir mejorando esto con el tiempo. Y por supuesto el uso de los medicamentos para la respuesta sexual, que bueno, que como ustedes ya saben, toda la población los conoce y que ha sido así como la magia para poder ayudar a estos hombres con problemas ya pues más extensos en su salud sexual. Muy bien. La segunda pregunta que me hiciste, que es la de la educación de los niños, fíjate, la educación de los niños tiene como dos puntos muy importantes. Uno es la educación de los padres y la educación de los niños. Si los padres no los educamos, ellos no pueden educar a los niños. ¿Por qué? Porque la información que van a dar es una información cotidiana, la que ellos escucharon o la que ellos escuchan o las que se imaginan o sencillamente una pregunta que puede ser simple la pueden convertir en una respuesta muy complicada que el niño va a quedar con más curiosidad de lo que traía. Entonces yo siempre les explico cuando hablo de este tema, hay muchísimos libros con ilustraciones, más que escrito con ilustraciones, donde los padres se pueden sentar con los niños e ir explicando dependiendo de la edad. Muy bien. Porque un niño de 3 años, tú bañándolo, tú le puedes ir explicando lo que es su cuerpo, que no se debe dejar tocar. Recuerda que el abuso sexual en esa edad en adelante es una edad muy
frecuente para el abuso sexual, tanto de varones como hembras. Entonces a los niños se les puede explicar el abuso sexual, los genitales, la diferencia de genitales masculinos y femeninos. Hay niños que se tocan mucho los genitales, ya sea porque descubren que esa zona les da placer, o ya sea por costumbre o porque no los han educado. Y la educación del toque de genitales tiene que ser que sea un área de intimidad de ellos, que sea en su habitación, que sea en el baño, que no puede repetirse cada rato porque se puede convertir esto en los niños que tienen algunas deficiencias neurológicas, puede convertirse en una compulsión. Todos esos detalles nosotros tenemos que estar pendientes en la casa cuando tenemos niños pequeños. Los niños que cuando descubrimos los niños en los juegos sexuales infantiles, que comienzan a los 5 años, que ellos se besan, juegan a papá y mamá, juegan médico y enfermera, pero son juegos que a ellos les permite tocar a otro niño, porque ellos sienten curiosidad de tocarse, de besarse, de tener algún contacto, porque son cuerpos con sensibilidad, son cuerpos que reciben estimulación. Entonces un niño que tú lo besas y el niño sienta una cosquilla, por supuesto que él va a sentir, pues si la niñita le agrada, le gusta, pues va a sentir ganas de besarla. Por eso es que coincidencialmente estos juegos comienzan cuando comienza el maternal. Okay. Entonces en el maternal tenemos que estar muy pendientes de los juegos de los niños, de explicarles, y sobre todo hay cuentos para niños de maternal muy bellos donde te enseñan todo del abuso sexual, todo de los genitales y todo del baño, cómo hacer un baño a un niño, explicándole todas las partes de su cuerpo. Sin hacer incidencia en los genitales, se le explican los genitales como una parte del cuerpo, que él deje de pensar que es una zona prohibida, que se tiene que tratar con miedo, con temor, con pena, y lo que salen todos los artículos, que hay que decirle el nombre correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto que la gente quiere usar? Eso es muy importante porque en cada país puede cambiar el nombre, Okay. ¿verdad? Y en cada familia también. En cada región de un país puede... Bueno, aquí en Venezuela hay como 1000 nombres para cada genital. Que si yo me pongo a echarles el cuento, ustedes lo que van a hacer es reírse. Entonces vamos a tratar de normatizar eso, ¿verdad? Que ellos sepan el nombre, que ellos, si bien no quieren manejar ese nombre, que sepan cómo se llama, porque un niño tiene que manejar la verdad de su sexualidad. Muy bien. ¿Qué libros nos pudiese recomendar, doctora, para los niños? ¿Qué me dijiste? ¿Qué libros pudiésemos recomendarles a los papás para explicar justo esa, con ilustraciones, todo el tema de la... Oye, es una lástima que no tenga acá, que no esté en el consultorio, Okay. porque en el consultorio tengo varias enciclopedias. Hay una enciclopedia que se llama la Enciclopedia Sexual para la Familia Okay. y viene por edades. Entonces son 4 tomos y cada uno de los tomos viene para un grupo de edad. Entonces ahí tú consigues los dibujos, las explicaciones. También hay un cuento escrito por una venezolana que por cierto está en Estados Unidos ahorita, que se llama la doctora Lourdes Lobo, que lo escribió sobre el abuso sexual en los niños. Entonces es un cuento como una historia de una niña que fue abusada y ahí les enseña cómo irse cuidando, ¿no? El ámbito del abuso sexual pues es un ámbito muy delicado porque generalmente es un ámbito o de personas muy allegadas a la intimidad familiar o la misma familia. Entonces hay que enseñarle al niño, ¿verdad? Desde la familia hacia afuera, que el niño debe preservar su cuerpo, que el cuerpo es solamente para su toque y que cuando él decida más adelante, pues él verá
y decidirá cuando sea un adulto joven o un adolescente, cómo puede recibir otra persona en ese cuerpo, pero no bajo el esquema que lleva el abuso sexual. Ese tema me parece súper importante y me gustaría, por un lado, preguntarle cuáles serían las señales de alerta que un papá pudiese retomar para decir, bueno, déjame indagar un poco más por qué está teniendo este comportamiento que quizás no es típico o quizás me puede dar unos indicios de que pudiese suceder algún abuso. Y hubo una pregunta que hicieron en el Instagram de una docente feminista y me decía, ¿cómo los juegos infantiles van marcando estereotipos de género? Y también esto del macho, del fuerte, en qué medida esos juegos, esa socialización de los niños incide en que más adelante puedan ser lo que en Estados Unidos llaman los predadores sexuales, ¿no? O sea, no sé. Exacto, sí. Bueno, fíjate, la primera pregunta era cómo uno como padre puede hacer como una evaluación de observación al niño, para poder predecir si el niño está siendo abusado. En la evaluación, generalmente los niños cambian de conducta, se ponen agresivos o se ponen llorones, empiezan a tener enuresis, que es orinarse en la cama. En el colegio los sienten distraídos o apartados del grupo, o sencillamente las actividades que antes hacía con mucha motivación se desmotivó o baja las calificaciones. Hay muchísimos aspectos que nos pueden estar hablando de un niño en problemado, no solamente de abuso. Con el bullying, que es otro tipo de abuso, también nosotros podemos ver los cambios, ¿no? El bullying porque lo tenemos ahorita pues muy de cerca en los medios y podemos tenerlo más presente, pero todo lo que es abuso en general, el individuo se aleja, se deprime, porque la autoestima está siendo eh, mm, impactada. A lo que el individuo siente, sea niño, adolescente o adulto, siente que le están impactando y se va haciendo más sensible y se va haciendo como más, tiene como mayor receptividad al daño, no se protege. ¿Ves? Porque una persona que se protege ante el abuso se protege desde la primera vez y ese no es abusado. Pero una persona que viene dejando que lo abusen con frecuencia es un individuo que tiene que cambiar obligatoriamente de conducta. Es un individuo ansioso, deprimido, inestable. Entonces en la casa pues hay que tener un muy buen nivel de observación con los niños, porque no solamente eso, hay muchísimos elementos que tenemos que evaluar en la casa. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, eh, mm, lo que tú decías, cuando nosotros podemos saber, cuando nosotros podemos saber si este muchacho está comenzando a tener conductas que no son adecuadas para eh, porque él está en la formación de algún tipo de personalidad problemática. Entonces, no solamente es que ellos reciben, es que también pueden ser agresores. Y todo eso va a depender de, por supuesto, la educación familiar, eso va a depender del colegio, eso va a depender del grupo de amigos que ellos tengan. La enfermedad social es muy amplia y tiene como muchos lados, ¿no? Una enfermedad, un muchacho enfermo no solamente es el colegio, no solamente es la casa, es que son varios aspectos que se unen para conformar una enfermedad. Muy bien. Y ahorita hablando de enfermedad, yo que hablo tanto de género y que ahora empezamos a dar talleres, me ha Ajá. tocado hablar con grupos intergeneracionales y, por supuesto,
si son quizás más cercanos a mi mamá, que no puedo decir la edad porque se va por Te dentro mi mata, relación porque con te mi mamá. mata. Em, Cuando tratamos de hablar de homosexualidad, disforia de género y bueno, otras gamas de la diversidad sexual, bien sea que sean Sí, bisexuales o que sean asexuales o que sean género fluido, cuando empezamos a entrar en todos esos matices, e incluso mi generación, hay cierto ajá. rechazo. Entonces, ¿cuál ha sido la forma de explicarles que, que todos cabemos, que es normal? De hecho, entiendo que la Organización Mundial de la Salud sacó la disforia de género como una de las enfermedades mentales, pero yo Sí, todavía veo muchísima resistencia en cuanto a qué es orientación y cómo esa heteronormatividad no es la única posibilidad. Que una persona pueda ser trans y quizás de repente es trans y además es homosexual, o es trans y no ujú. pasa por un proceso de reasignación de sexo y todo eso es normal. O sea, ¿cuál ha sido la forma que usted ha encontrado como para normalizar estos temas? Bueno, fíjate, yo siento que son etapas educacionales de la población. Nosotros no podemos pretender que ahorita, con todo lo que se ha hecho, ya toda la comunidad o todos los países tuvieran esa aceptación. Y dependiendo de lo que es el nivel cultural y educacional de cada país, porque cada país difiere en Sí. su aceptación. Hay países que los aceptan un poco mejor, hay otros países que se niegan a darles el derecho de vivir juntos, de casarse, de tener hijos. Entonces, por ahí tú vas viendo los diferentes niveles que tiene cada país. Bueno, pero ¿qué se ha hecho en los últimos años? No solamente es eh, los grupos que defienden los derechos de, de, de las diferentes orientaciones, sino que hay leyes, los han acompañado con leyes. Ya hay en Europa un, un diputado como parte de una cámara del gobierno, que es un individuo que tiene su pareja, es homosexual, es casado, va con su pareja a las reuniones y todo eso forma parte de lo que se está haciendo en este momento como para impactar en todo ese número de personas que podrán decir que los aceptan, pero que en el fondo no quieren normatizar, no quieren aprobar las leyes, no quieren aceptarlos. Es difícil, sí es difícil, que no puede ser de inmediato, ni en 2, ni en 5 años, ni en 10 años, pero lo vamos a ir logrando. ¿Y cómo se va logrando? Bueno, cada día más personas van a tener la motivación, la estimulación desde el punto de vista educacional de decir quiénes son, qué les gusta, porque lo que tú decías, un transexual puede ser homosexual, pero un transexual puede ser heterosexual. Igualito lo van a rechazar porque es transexual, la gente no entiende lo que es un transexual. Un homosexual puede ser un individuo exitosísimo en su carrera, pero igualito lo van a rechazar porque tiene pareja del mismo sexo. Ajá. Pero yo te apuesto que sale un, un parafílico de estos que antes llamaban desviado sexual y dice, soy heterosexual y es aceptado. Sí. Entonces, muchas veces lo que nosotros debemos acompañar a las clasificaciones son los derechos como individuo, que es lo que ahorita llaman los grupos de derechos humanos. Por ser negro, por ser homosexual, por ser musulmán, por pertenecer a tal religión, nosotros no podemos distanciarnos de las personas. Y se hace la distancia de las personas porque hay una minoría que es la que aprueba las leyes. Hay una minoría que es la que discute las leyes y gracias a esa minoría, pues cada país se va enlenteciendo en su formación social. Por eso vienen las enfermedades sociales. Interesante. Ahorita que está hablando de los grupos de derechos humanos, Mm, varias activistas feministas
me hicieron como un llamado para que yo pudiese hacer la vinculación entre cómo el feminismo ha permitido que la educación sexual integral se normalice. Yo quizás no me identifico como feminista, aunque respeto, valoro muchísimo el movimiento y me apoyo mucho en la literatura. Yo tuve la oportunidad de ser estudiante de la profesora Tamara Adrián, hoy diputada, primera diputada trans Claro, en Venezuela, adicionalmente claro. compartiendo con una pareja del género femenino. Y creo que esa Ujú, fue la sensibilización que yo recibí a edad temprana, y quiero decir temprana entre comillas, porque quizás tendría por lo menos unos 19 años. ujú. Pero sí creo efectivamente que justo esta lucha del movimiento feminista por los derechos humanos de las mujeres ha permitido que tengamos mayor amplitud en cuanto a la educación que consumimos sobre sexualidad. Yo no sé si usted también comparte esa opinión. Bueno, fíjate, yo siento que cada quien ha puesto su granito, Ok, ¿verdad? Porque el grupo de feministas lo ha hecho a su manera, pero el grupo de la gente de orientación sexual también lo ha puesto a su manera. de acuerdo. El grupo, o sea, es como todos han colaborado en función del mismo objetivo. Todos queremos ser respetados, todos queremos ser tomados en cuenta, porque todos somos parte de una sociedad. Entonces, el grupo feminista, lo que yo siento que tienen muy positivo es lo que ustedes llamaban empoderamiento. Están enseñando a la mujer a luchar por sus derechos, a saber qué posición tiene, tanto en el hogar como en el trabajo, como en su parte social, a defender, a motivarse, a cultivarse. Y eso es muy importante, ¿no? Aunque en nuestra generación yo no pertenecía a ningún grupo feminista y yo estudié, yo luché, yo trabajé. Entonces, también va a depender de lo que tú traes de tu formación familiar, también va a depender de lo que tú traes de tu colegio y también de tu iniciativa propia, porque la iniciativa propia de lucha tú la tienes que desarrollar y es muy importante. Pero sí hay mujeres que necesitan ser un poco, pues, dirigidas, guiadas, para que ellas puedan lograr sus objetivos en los diferentes niveles que ellas se desarrollen. De acuerdo, sí, yo de hecho creo que yo también creo que tengo una cercanía hacia las luchas sociales, quizás por mi familia. No conozco a Ujú. nadie, ningún miembro familiar que se haya identificado como feminista, y creo que por eso yo tampoco me identifico, y porque a mí me llegó más por la comunidad sexodiversa y más desde la orientación de la Exacto. diversidad sexual. Pero creo que para esas Ujú. mujeres que necesitan ese sentido de comunidad, que efectivamente quieren seguir y que se sienten cómodas, identificadas con el movimiento como un movimiento histórico, social, económico, creo que tiene sentido. Pero no creo que todas las personas que luchan por la igualdad o los derechos de las mujeres tienen que identificarse como feministas. Yo parto por allí. Sí. Fíjate que va a depender también del país. Sí, Nosotros no vemos grupos feministas en la calle, ¿no? Aquí en Venezuela es muy raro verlos, eh, como luchando en la universidad. Hace poco estuve en Argentina y me llamó mucho la atención que fui a una universidad y estaban las chamas afuera, poniendo pancartas, haciendo, y son los grupos feministas de la universidad. Eso no se ve aquí, o por lo menos yo no lo veo, yo no lo he visto, como lo vi allá, que es muy frecuente. Entonces también va a depender del país, ¿no? Hay países donde hay estos grupos, pues se han desarrollado con mayor ímpetu que en el nuestro. Quizás en el nuestro hay otras luchas que nosotros vemos a diario que, que no forman parte de este grupo de feministas. yo he estado gratamente sorprendida porque, claro, tengo 5 años fuera de Venezuela, pero me genera curiosidad saber cuál es el movimiento que está sucediendo sobre activismo o derechos humanos de las mujeres. Y efectivamente me he encontrado con distintas organizaciones, desde Ave Mujeres, Feminismo Inc.,
Ujú, hay varias que se están sí, organizando, que están creando sus ujú, coaliciones, pero efectivamente no he visto ese proceso de calle que de repente pasa en Argentina o en Colombia, que están movilizadas en torno a la legalización del aborto o la despenalización. exacto. Y creo que todavía esa lucha social en la calle por causas específicas todavía no la hemos visto, pero no me sorprendería que en algún momento la veamos porque creo que se están enfocando muchísimo Sí. en Hace temas de liderazgo. poco, hace poco acá en Venezuela se murió una activista muy, además muy conocida, García Ponce se apellidaba, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre. Eh, Evangelina era, no, ¿Cómo? Evangelina. Ajá, esa misma. Sí, ella luchó muchísimo en la formación de las mujeres, en la formación no solamente educacional, sino en la formación de labor diaria. Una mujer que tiene todo un mérito grande en esa área. Ujú. Doctora, y retomando un poco el tema de la educación sexual y las edades. Ajá, Cuando le preguntaba a mis amigas cómo fue el proceso de ellas, salieron frases como yo no podía hablar con mi mamá me iba a matar, a unas las amenazaron con un convento si se enteraban que se iniciaban sexualmente antes de tal edad. Yo creo que las edades siempre han sido tempranas ante los ojos de los padres y creo que a medida que van pasando todos estos cambios sociales y culturales, la edad de iniciación sexual es cada vez más temprana. ¿Cuál es esa edad ahorita? Y bueno, y cómo apoyar a nuestros jóvenes como para que tengan esa iniciación desde la forma más responsable, segura y placentera también. bueno, lo que te decía al principio de el live, la información es básica. Si Claro. no tienes información, sabes que no vas a tener una sexualidad que se corresponda a tus expectativas. ¿Por qué? Porque siempre van a haber entonces los temas de miedo, los temas de angustia. eh, mm, Hay muchos mitos que corren de cabecita a cabecita y entonces tú, que el dolor, que el sangramiento, que, bueno, todo eso. Con la información todo eso se va. Con la información todo eso se aclara. Ahora, que las muchachas han cambiado, sí. Las muchachas han cambiado para bien. Siento yo que la Okay. sexualidad para ellas tiene un punto importante. Creo que ahorita la conexión se está interrumpiendo un poco. A ver, ahí está, por- doctor. Porque hay más información ahora y esa información hace que la curiosidad les llegue y por supuesto que si la curiosidad llega, pues la iniciación va a ser más rápida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es malo que tengan información? No, es malo que ellas no tengan esa medicina preventiva, lo que es la salud y la prevención para una buena sexualidad. Una muchacha de 12 años, su cuerpo no ha terminado de formarse. ¿Cómo vas a tener sexualidad? ¿Cómo vas a tomar pastillas anticonceptivas de acción corporal como individuo orgánico, de tus niveles hormonales? No, no se maneja todavía lo que es el equilibrio hormonal en ese cuerpo de esa mujer desarrollada. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, mira, con Marisela, nuestra amiga que está con ustedes ahorita ya, con ella yo trabajaba en un casco aquí de la capital, dando información sexual en los colegios. Y no sabes todo lo que preguntaba, porque se le daba más o menos en edades de 10 a 15. Y ellos Okay. preguntaban muchísimo, porque además en los colegios, como las edades oscilan, entonces si tú tienes un amiguito 2 grados más arriba o 2 años más abajo, pues todas las informaciones van cambiando y en esa medida que van cambiando, pues vas aprendiendo y te van explicando
pero ¿quién te explica? El niñito que tiene 3 años más que tú, o la niñita que escucha que tiene 2 años menos que tú. Entonces, por eso es que hay tanta desinformación y por eso es que los mitos sexuales corren de casa en casa. Por eso es que las comunidades, los colegios, los ambulatorios, los consejos comunales tienen que dar información a esta población, porque no se van a acabar los embarazos en adolescentes, no se van a acabar las infecciones de transmisión sexual, no se van a acabar estas, vamos a decir, iniciaciones precoces hasta que nosotros no tengamos una información completa y tengamos todo lo que es un programa educativo, que Colombia lo tiene, fíjate, Colombia tiene una educación, un programa de educación sexual, además completo y digno de copiar. Muy interesante, lo vamos a buscar como para referenciarlo. Allí preguntaba una colaboradora qué edad era idóneo compartir sobre educación sexual sobre los niños. Comentaba la doctora Luz Jaimes que, bueno, desde edades muy tempranas como los 3 años se le puede enseñar a hablar, se les puede explicar sobre su cuerpo, normalizar un poco los nombres y recomendaba la enciclopedia sexual para la familia que trae tomos y que explican sobre para cada edad, ¿no? Yo quería, cuando me hablaba de la información corre del niñito más grande, el menor, pienso también cuando estaba pequeña y en los varones. Y que los varones Ajá. tienen acceso y un consumo de pornografía súper normalizado a edades muy tempranas y creo que en cierta medida eso ayuda a distorsionar la imagen de la sexualidad, no solo consigo mismo, sino con el otro. ¿Qué posición tiene usted sobre la pornografía? Yo sé que hay parte del movimiento feminista que está muy en contra. No sé si hay algo que se podamos rescatar. Me Bueno, interesa fíjate, retomar ese tema. si la pornografía nos sirviera a nosotros de base para que las comunidades se educaran, todos estaríamos educadísimos, Me encanta. porque el consumo de pornografía es altísimo, Muy bien. ¿verdad? Pero el consumo de pornografía va dirigido a un segmento nada más de la respuesta sexual. Ellos no enseñan, ellos muestran, pero siempre muestran lo mismo. Entonces, un niño que te ve una película, ¿qué va a ver? Y si ve Nada. una película de una pareja teniendo sexo, va a ver eso. Pero si ve una película con un trastorno, ¿verdad? Porque puede ser sadomasoquismo, puede ser abuso sexual, Puede ser sadomasoquismo. puede ser fetichismo en grado de enfermedad, puede ser voyeurismo. Entonces, el niño aprende eso como una respuesta adecuada y no es así. Entonces, tú como papá tienes la responsabilidad de que si tú vas enseñando al niño edad por edad, pues va a llegar el momento en que tú le vas a tener que enseñar que una película pornográfica, mira, El internet nos está echando broma. Vamos a ver. Bueno, cualquier pregunta, acá está, me imagino que reconectándose con la doctora Luz Jaimes, cualquier pregunta, aprovechen de ponerla de una vez en el chat, permiso, doctora. comenzando por ellos, no te van a decir, mamá, baila ninguno. Pero entonces que el niño ya tenga por lo menos una formación inicial de lo que tú le dijiste. Hay unos capítulos muy interesantes que todos los papás, porque yo a todos los pacientes se los hago leer, que es la respuesta sexual femenina. Mira, ¿sabes qué? Creo que Nermarí Givirín nos está viendo. Nermarí está con nosotros, si está con nosotros. Ahí está, porque ella me gusta mucho, porque ella es una gran activista del movimiento femenino y habla mucho de la mujer empoderada. Muy bien. Entonces, bueno, felicitamos a Nermarí y podemos ponernos en contacto otro día con Ay, ella. por favor. Sí, ella trabaja muy linda esa parte. Bueno, y están varios amigos que he visto, Katy, Karina, bueno,
ellos nos están acompañando. Bueno, lo importante de esto es que, hablando un poco de cómo enseñar a los niños, ¿no? Pues hay muchas variantes. Hay personas que les cuesta menos, hay personas que les cuesta muchísimo y hay personas que no lo hacen no porque no tengan la formación, sino sencillamente porque no tienen esa amplitud comunicacional con el niño, con el adolescente, entonces, por supuesto, por personalidad, porque también tenemos que darnos cuenta de que tenemos inhabilidades de comunicación. Entonces podemos saber mucho, pero no podemos explicarlo por pena, por tabú, porque no nos enseñaron así, por la norma de la casa, por la norma social. Pero tenemos que dar libertad. Y la libertad es dejar que el niño, si pregunta por algo, que tenga acceso a la lectura, acceso a la ilustración, acceso a la información. Entonces, bueno, podemos ponerle un libro en su mesita de noche, podemos ponerle una revista en la mesita de noche. ¿Por qué? Bueno, para que él lo vea en su privacidad de su habitación. Pero tenemos que informar. Y hablando de información, quería preguntarle algo más. Tengo como tres preguntas que me gustaría abordar antes de que nos vayamos. Una, mientras que me vuelve la que era más inmediata, usted ha repetido en varias ocasiones que es importante que a nivel de políticas públicas, de consejos comunales, de comunidad, tengamos estos temas. ¿Qué ejemplos pudiésemos citar que sean exitosos, además del caso de Colombia que nos acaba de mencionar? Bueno, mira, dentro de todos los congresos que yo he ido, hay países que llevan unos libros espectaculares para la educación de los niños. Hay libros en comiquitas, libros en fotos, libros como cuentos, como audiolibros. Bueno, hay muchísima gente trabajando en esto. Y lo que más me impresiona es la gente acá del sur, ¿no? También, bueno, en los congresos que yo voy, pues es más de este lado. Pero, ejemplo, Brasil tiene eh, muchos textos sobre este tema. Los de Colombia me encantan porque es una gente muy proactiva con este tema. Argentina también tiene, bueno, Argentina tiene un elemento muy importante, que es que el tema sexual le gusta, ¿no? También la población de especialistas en el área es amplia. Entonces ellos escriben y hacen mucha producción de este material. A nivel de Europa, podríamos decir, España produce también bastante. Hay un muy buen número de amigos que trabajan en función de esto de la edición de libros del área. No voy a hablar solamente de sexualidad infantil, de sexualidad en general. Muy bien. Países como Holanda, países como Australia, países como Inglaterra, que uno creería que no hay producción, no solamente hay producción, hay eh, estos científicos que avalan muchas investigaciones que han sido muy importantes en el área de sexología humana. Muy bien, ya me acordé de la pregunta ahorita hablando de sexología. ¿Cuándo debo considerar ir a un médico sexólogo? Porque en algún momento también lo pregunté y básicamente todo el mundo, la respuesta es cuando tengo algún problema con mi pareja. Entonces, y Bueno, yo entendiendo cuándo ir a un médico sexólogo. Y muchos me respondieron que básicamente si hay un problema en la pareja. Pero yo me quedé un poco pensando en el tema de la desinformación y yo dije, bueno, sí, definitivamente vale la pena que uno se reeduque siendo un adulto en temas de sexualidad si tenemos como todos estos prejuicios sociales de las generaciones pasadas.
estamos? Entonces, yo hago aquí reuniones para muchachas como de tu edad o más jóvenes. Ellas me hacen una reunión en su casa, 20, 25 muchachas, y yo voy y conversamos de sexo. Y a pesar de que ellas creen que están bien, dentro de sus preguntas yo me doy cuenta de que tienen fallas, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha hecho ya como muy frecuente conmigo acá en Caracas. Eh, mm, y se tornan muy interesantes porque hay mamás que están presentes y entonces después me llaman los grupos de mamás y yo también voy. Este, pero yo creo que la información es necesaria para todos. Ahora, ¿cuándo asistir a un médico sexólogo? La gente asiste, la gran mayoría muy tarde, ¿no? Por decirte muy tarde, cuando ya la pareja tiene algún tema de conflicto por el área sexual. Entonces, si tú tuvieras un poquito más de información, te dieras cuenta a tiempo de que debes asistir al médico sexólogo. Por ejemplo, hay un diagnóstico que es muy frecuente ahorita a nivel mundial, que es la baja de deseo. En la baja de deseo, tú te tienes que dar cuenta que tienes 3, 4 meses que no estás teniendo el mismo deseo que tenías antes. Tienes que asistir, porque es que la alteración del deseo. Muy bien. Ahí está el internet echando broma. Doctor, imposible, no se oye nada. Doctora, ¿me escucha? Ahí está el internet. Nada, nada, nada. Voy a escribir acá. Doctor, eh, recuérdenos. eh, ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Bueno, el internet está jugando en contra. Vamos a escribir. Recuérdanos sus redes sociales. Eh, aló, doctora. Bueno, hemos estado, a ver, yo le escucho con interrupción, pero le escucho. Hay personas que dicen que no hay sonido. De todas formas, como el live se guarda como una hora, a mí me gustaría ya ir cerrando.
Y doctora, avíseme si me escucha. ¿Me escucha? No. Sí, te estoy escuchando perfecto. Estuvimos perdidas un ratito, pero ya volvimos. Bueno, como el live ahorita se va a cortar a la hora, me gustaría que nos recuerde sus redes sociales, en cuándo da consulta, en dónde, para que si hay alguien, que yo creo que muchos de sus pacientes la han estado viendo en esta hora de educación sexual integral, lo sepan o lo recuerdan, o las personas que lo vean por parte de la fundación. Bueno, ¿tú me escuchas? Sí. Si me escuchan, invítalas a que me sigan en mi página, en mi cuenta de Instagram, que es @DRALuzJaimes, para que me sigan y bueno, y poder, Las consultas, ¿cuándo hay digo, consultas? Vamos a poner acá. Consultas. A ver, consultas. aló, ¿Dónde y las aló? consultas Ajá. mías. Bueno, Sí. en Instagram te puedes, ahí está todo. Ok, perfecto. ¿Y ahora? Gracias, doctora. Yo la escucho. Yo la he Ok. escuchado todo este tiempo. Un beso grande, Betty. Gracias. A tu Gracias. Un orden. abrazo. La cuenta de la Chao. fundación Chao, es hasta luego. Amazona Empowers. Un besito. La conexión nos falló. Feliz día. A ver, finalizar.